Dios les bendiga, mis hermanos. Para mí es un gozo estar con ustedes nuevamente. Y hoy vamos a continuar con el estudio de Hechos, capítulo 17, versículos desde el 16 hasta el 34. Y vamos a tener una palabra de oración para dirigir este tiempo al Señor. Bendito Dios, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de estar escuchando tu palabra y el privilegio, Señor, de ser llamados hijos tuyos, mi Dios. Padre, te pido que tu palabra llegue hasta lo profundo de cada una de las personas que ven este mensaje, Señor, y que sea para honra y gloria tuya, mi Dios. Que tu palabra sea hablada, que tú seas el que hables a través de mí, Señor. Gracias, mi Dios, por este privilegio, Padre Santo. En el nombre de Jesús te alabamos, Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor, y vamos a leer los primeros 4 versículos. Primero dice: mientras que Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es un predicador de nuevos dioses. Pero porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y el versículo 19 dice: y tomándole le trajeron el Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Primero que todo, es muy bueno que sepamos que Atenas, dice que Atenas era un lugar, en la antigüedad tenía una población por lo menos de 250,000 de personas. Era el centro de la ciencia, del arte y de la filosofía griega. Era la ciudad universitaria más importante en el antiguo mundo. Aunque fue conquistada, conquistó a sus conquistadores con su erudición y cultura. Entonces este no era un lugar cualquiera, un lugar de campo. Este era una ciudad. Este era un lugar donde habían los filósofos se reunían. En este lugar era el lugar de la escultura, la literatura, la oratoria de Atenas en los siglos 3 y 4 antes de Cristo. Nunca han sido superadas, no fueron superadas todas estas cosas. Tuvo un papel preponderante en la filosofía, siendo la ciudad que vio nacer a Sócrates, a Platón, y el hogar adoptivo de Aristóteles, Epicurio y Zenón. Todas estas personas y todas estas líneas de pensamiento que se crearon en estos tiempos, era lo que Pablo se enfrentaba en este momento. Además, dice que era un lugar de idolatría. Atenas, el nombre de Atenas estaba puesto porque su patrona era Atena, la diosa Atena. Entonces por eso tenía este nombre, y por eso vemos que era un lugar de idolatría. También se menciona en el versículo 18, y los filósofos epicúreos, estoicos y de los estoicos. Entonces podemos ver primero quiénes eran los epicúreos. Dice que Epicuro murió en el 270 a.C. Él enseñaba que los dioses están lejos de los pensamientos humanos. El mundo y la materia eran producto de la casualidad, siendo la base del ateísmo y el hedonismo. También podemos ver de los epicúreos que ellos buscaban la felicidad a través del placer. Todo lo que tenía que ver con el placer era lo que ellos buscaban. En cambio, los estoicos buscaban la felicidad por medio de la razón. Esto era por medio de la razón. Y también se dice, hoy en día
que los estoicos eran discípulos de Zenón y ellos pensaban que todo era Dios. Todo era Dios. Eso es el lugar, el panteísmo, base para todos los gurús. Todo es Dios. También dio lugar a la nueva era. Esto era lo que Pablo estaba enfrentando en este lugar, lo que enardecía su espíritu cuando él llegó a este lugar, Atenas. Y era el lugar de reunión de algunos filósofos, de los epicúreos y de los estoicos, que disputaban con él. Y uno decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Imagínense. Pablo, recordemos que Pablo fue instruido bajo los pies de Gamaliel. Pablo había sido instruido en todas estas cosas, en filosofía, en la ley, y él sabía un poco de todas estas cosas. Además, aprovechó el tiempo para observar. Observó el lugar y lo que estaba pasando y buscó la oportunidad para hablar de Cristo, o buscó la oportunidad para tratar de convencer, para tratar de hablar de la palabra del Señor, de traer las cosas de que estas personas creían o no creían al conocimiento de Cristo. Dice, y tomándole le trajeron al Areópago. ¿Qué era el Areópago? Dice que el Areópago estaba en un monte estéril de 114 o 16 metros de altura, al noreste de la famosa Acrópolis, dedicado a Ares, dios de la guerra. Era una corte encargada de las preguntas sobre moralidad y el hecho de los maestros que enseñaban en público. Ellos se reunían al aire libre y hablaban de filosofía y de todas las cosas estas de que estábamos hablando hace un momento. Entonces, podemos leer en el versículo, en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 18, que dice así la palabra del Señor. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Estas personas hablaban de sabiduría. Ellos querían saber. Y dice, volvamos al pasaje. Dice en el versículo 20 y 21, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. En decir o oír algo nuevo. Entonces esto era lo que le interesaba. ¿De qué Dios, de qué persona o qué Dios estaba hablando Pablo? ¿Qué era esta cosa de que había un Jesucristo? ¿Quién era Jesucristo? Que había muerto y había resucitado. ¿Quién era este? ¿Por qué este hombre venía en contra de ellos? Y no aceptaba las otras cosas. ¿Por qué hablaba de esto? Muy intelectuales. Y estas líneas de pensamiento son las que hoy en día están resurgiendo. Muchas de estas líneas de pensamiento han resurgido en estos tiempos de necesidad, de angustia, de que las personas no quieren escuchar la palabra de Dios y que quieren buscar una manera de vivir sin responsabilidad, sin tener que dar cuentas a alguien. Y cuando esto pasa, buscan cualquier línea de pensamiento que los haga vivir bien, que los haga satisfacer su deseo, sin tener que ser responsable, que dar cuenta a alguien. Entonces, leamos el versículo 22 hasta el 26. Y dice así la palabra del Señor.
Y esto es hablando del argumento que Pablo usó para hablar a estos filósofos, para hablar a estos catedráticos y hablarles de quién era Dios. Leamos hasta el 25. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por mano humana, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento de todas las cosas. Y Pablo contesta en este discurso las preguntas que muchas personas o que todo el mundo se hace. Son preguntas existenciales. ¿Hay un Dios? ¿Quién hizo esto? ¿Alguien creó la tierra? ¿Quién pudo hacer esto? Y Pablo les habla de que no era un Dios, no, que no era un Dios inventado, no era alguien, un Dios impersonal. Y les habló primero en el versículo 22, podemos ver el argumento de Pablo, que dio a conocer a Dios, creador de toda la tierra y el cielo. Quiero que leamos Isaías 40:23, que dice así: Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. También dice en Salmo 50, del 8 al 13: no te reprenderé por tu sacrificio, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos, ni apriscos, porque mí es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros, o de beber sangre de machos cabríos? Este es Dios contestando: necesito de ustedes como hombres. Dios hizo la tierra, Dios hizo todas las cosas. Él no necesita de nosotros. Él nos dio la oportunidad de que pidamos perdón y vayamos a sus pies y nos reconciliemos con Él. Esto quería decirle Pablo a estas personas. Esto era lo que quería ver en los ojos. Dios hizo todas las cosas. No habitaba en templos, no necesitaba de esos lugares. No hay un templo que pueda contener a Dios. Y Él quiso enseñarle estas cosas. Veamos también cómo Pablo le abrió la mente, le empezó a hablar de estas cosas, del Dios no conocido. Pablo enganchó algo que ellos tenían ahí, que ellos sin saber habían puesto, o algo dentro de ellos les decía que había un Dios. Claro que tenemos, todas las personas tenemos conocimiento de Dios, y por esto tenían que poner eso al Dios no conocido, porque ellos querían adorar cosas nuevas, todo lo nuevo. Muchas personas hoy en día, sin saber,
están en los templos y también quieren escuchar cosas nuevas. Quieren escuchar la palabra de Dios, que Dios me tenga una palabra exactamente para mí. Pero quieren escucharla, esa palabra, que el pastor se la diga, que se la diga un hermano que esté maduro en Cristo, pero no abren sus Biblias para leer la palabra de Dios y para escuchar lo que Dios quiere decirle en su Biblia, en su palabra. Y a este Dios no conocido era lo que Pablo quería enseñar y lo que yo hoy en día quiero hablarle como pastor, como un siervo de Dios. ¿Conoce usted a Dios? Puede decir que yo creo en Dios, pero ¿lo conoce? Sigamos leyendo. El versículo 26 dice así: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos cada uno de nosotros. Entonces, resuelve otra pregunta: ¿de dónde vienen las personas? No venimos del mono, ni de una explosión, ni de una bacteria que salió del agua. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los hizo, y lo vemos en Génesis. En Génesis capítulo 1, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en el 3:20 dice: y llamó Adán a la mujer, al nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y esto es lo que dice Pablo más adelante: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios puso todo en orden. ¿Y cuál es el propósito del hombre? Para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios. Dios no está lejos de nosotros. Dios está en todas partes. Pero no es como creen las personas, que todo, como creían estas personas, que todo era Dios. Todo lo que estaba alrededor era Dios. Entonces, el versículo 27, el versículo 28 dice así: de hecho, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de nuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Pablo, haciendo recorderis de uno de los poetas del lugar donde nació, que era filósofo, que escribió esto, porque el linaje suyo somos. Entonces, hablando de dónde habían salido, él hace mención de esto, para que ellos sepan que él conoce de estas cosas. Vivimos para Dios, nos movemos para Él, y aunque no lo querramos, cuando tengamos que morir, vamos a darle cuenta a Él. El versículo 29 dice así: pues siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, o piedra, o escultura de arte o imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Les muestra cómo es el poder de Dios, que las cosas que Dios no se asemeja al mucho tener, al oro, a la plata, a las esculturas, a todo esto que ellos apreciaban.
a todo esto que ellos tenían como en un lugar importante, los filósofos, las esculturas, la imaginación de hombres. En el versículo 30, en 1 de Pedro, capítulo 1, 14 y 15, dice así la palabra del Señor. Perdón. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. ¿Y por qué leo este pasaje? Porque muchas de las personas que llegan al templo, muchos de los hermanos que aún están reunidos con nosotros, quieren acomodar la palabra del Señor a su estilo de vida, al pensamiento humano, y no quieren someter sus pensamientos al conocimiento de Dios, a la obediencia de la palabra. Y esto es necesario que lo hagamos todos. Sometamos todo pensamiento al conocimiento de la palabra del Señor, a la obediencia, no solo al conocimiento, a la obediencia de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es práctica. Y sigamos leyendo la palabra del Señor. Y dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará a todo el mundo con justicia, pero aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y ahí estaba hablando de Jesucristo. Aquí no vemos a un Pablo que confrontaba enseguida con la cruz, como lo hacía normalmente. Estas personas no conocían nada de Jesucristo. Estas personas tenían líneas de pensamiento. Y hoy en día muchas de estas personas confunden aún a los santos, confunden aún a las personas que están viniendo a los templos. Hermano, someta todo pensamiento a la obediencia del Señor. No se deje confundir. Busque la verdad en la palabra. Y en Romanos 2.5, quiero que leamos Romanos 2.5, que dice así, Romanos capítulo 2, versículo 5, pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas, pensándose sabios, no quieren someterse a la palabra del Señor, no quieren dar cuentas, no quieren tener responsabilidad con sus pecados, no quieren tener responsabilidad, sino que quieren hacer las cosas como más les parezca, porque todo el mundo tiene derecho a hacer las cosas como le conviene. Y por eso leo este pasaje, Romanos. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Para el día de la ira. El versículo 32 al 34 nos dicen así. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Lo más común cuando Pablo predicaba era que se convirtieran miles, cientos. Pero en este lugar, un lugar de idolatría,
de filosofía y de conocimiento, que estaban más interesados en conocer las cosas nuevas, todo lo que era filosofía, todo lo que era un Dios nuevo, ellos querían saber y conocerlo, y muchas veces lo asumían, lo tomaban para ellos. Entonces, a estas personas Pablo les dio a conocer a Dios y les habló de Jesucristo, pero se burlaron de él. Se burlaron de él. Dice la palabra en 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Porque los judíos no podían creer en que Jesucristo era el Mesías, y los gentiles pensaban que era una locura todo esto que Pablo hablaba. En Isaías 55, 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que envíe. Siempre se convirtió alguien. Dionisio el Areopagita, y Damari y otros entre ellos. La palabra del Señor es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos. Esto no solo pasaba en este tiempo. Hoy en día tenemos estas fuertes líneas de pensamiento y no nos damos cuenta de qué enfrentamos. A manera de aplicación, hermano, muchos de nosotros queremos saber, muchas personas quieren saber qué es la verdad. Jesucristo dijo en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo hay un camino, que es Jesucristo. Solo hay un camino para llegar al Padre, que es Jesucristo. Él es la verdad y Él es la vida. Responde también preguntas existenciales. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué camino debo tomar? ¿Hacia dónde debo ir? No me quiero morir. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿En qué basas tu vida? ¿En qué basas tu vida? ¿En alguna filosofía de vida o la estás basando en la palabra del Señor? Es momento de que hagas un alto y te examines y mira a quién estás obedeciendo. Somete tus pensamientos a la obediencia de Dios, a la obediencia de la palabra. No busques otras cosas que puedan calmar tu conciencia. Busca la palabra del Señor, arrepiéntete y pídele perdón al Señor. Y Él te va a perdonar. Dios te bendiga.